Imagina esto, una mañana cualquiera abres tus redes, todo está igual que siempre, las mismas fotos, los mismos filtros, los mismos gestos ensayados, pero hay algo que te llama la atención, un silencio, una ausencia. Esa persona que antes publicaba cada día, ya no está, sin aviso, sin despedida, sin explicación, simplemente desapareció, y aunque su cuenta sigue ahí vacía, su silencio parece más ruidoso que cualquier historia. Te preguntas, ¿qué pasó? Porque alguien en un mundo donde todos buscan ser vistos decide borrarse. Lo cierto es que detrás de cada desaparición digital hay un motivo, y a veces ese motivo no tiene que ver con las redes, sino con el alma. Vivimos en una era donde todo parece medirse en visibilidad. Likes, vistas, seguidores, comentarios. Pequeños pulsos de validación que nos hacen sentir parte de algo, pero también lentamente nos roban algo que apenas notamos: la calma. Publicar se volvió sinónimo de existir. Si no muestras lo que haces, parece que no está ocurriendo. Si no compartes lo que sientes, parece que no lo sientes. Si nadie te ve, parece que desapareces. Y es allí donde muchos comienzan a romperse. Durante años hemos confundido el reconocimiento con el amor, la atención con el valor personal y la exposición con la conexión humana. Pero hay quienes, en medio de todo ese ruido, un día simplemente se detienen, cierran la app, silencian las notificaciones y respiran por primera vez en mucho tiempo. Respiran de verdad. Y lo que encuentran al otro lado del silencio digital no siempre es vacío. A veces lo que encuentran es paz. No la paz de la soledad impuesta, sino la del descanso mental. La de no tener que mostrarse, no tener que explicar, no tener que competir. Desaparecer se convierte entonces en una forma de sanar, de volver al centro, de recuperar algo que las pantallas nos arrebataron sin que lo notáramos. El derecho a existir sin testigos. Muchos psicólogos lo describen como una purga emocional, un proceso necesario para recuperar la percepción real del yo, para limpiar la mente del bombardeo de estímulos, para volver a sentir el mundo sin filtros ni likes. El cerebro humano no fue diseñado para sostener miles de microinteracciones diarias, para comparar su vida con la de cientos de personas en cuestión de segundos. Cada vez que entras a una red social sin notarlo, tu mente se somete a un experimento constante, el de la comparación, el deseo y la frustración. Y llega un punto en que simplemente ya no se puede más. No por debilidad, sino por saturación. Entonces, desaparecer no es un acto de huida, sino de supervivencia. Hay personas que un día se levantan y sienten que su reflejo digital ya no se parece a ellas, que la versión que muestran está demasiado lejos de la real, que están actuando incluso cuando creen ser auténticas. Y esa disonancia duele. Duele porque poco a poco, sin querer, uno deja de vivir para sí mismo y empieza a vivir para ser visto. En terapia muchos lo describen así: siento que mi vida se volvió una vitrina. Siento que existo solo cuando alguien me ve. Siento que ya no sé quién soy fuera de la pantalla. Y ese tipo de dolor no se cura con más exposición, solo con silencio. Pues, por eso cuando alguien desaparece de las redes, a menudo lo hace como un acto de defensa, porque necesita espacio para volver a escucharse, para tener pensamientos que no estén contaminados por la mirada de los demás. Durante los primeros días, ese silencio puede ser inquietante. El impulso de volver es fuerte. El hábito de revisar, de mirar, de comparar sigue vivo. Pero poco a poco, algo cambia. El tiempo se desacelera. Las emociones se estabilizan. Las cosas pequeñas vuelven a tener sentido. Comer sin fotografiarlo. Caminar sin grabarlo. Reír sin tener que compartirlo. Vivir sin pensar en cómo se verá desde fuera. Eso que parece tan simple se vuelve liberador. El psicólogo Sherry Turkle lo llamó el valor de la soledad conectada. Un estado donde la desconexión no significa aislamiento, sino presencia, porque solo cuando el ruido cesa puedes escuchar la voz más importante, la tuya. A veces quienes desaparecen también lo hacen después de una pérdida.
una ruptura, una decepción, una crisis emocional. Y no quieren contarla, no quieren explicarla, ni justificarla, ni compartirla. Solo necesitan silencio. Ese tipo de silencio duele, pero también cura, porque no hay espectadores, no hay juicios, no hay comparaciones. Solo tú, frente a ti. Y es curioso, porque mientras las redes nos enseñan a compartir cada emoción en tiempo real, la vida real requiere pausas. El alma necesita tiempos de oscuridad para regenerarse, igual que la tierra necesita el invierno antes de florecer de nuevo. Desaparecer entonces no es rendirse, es sembrarse. Hay también quienes lo hacen por cansancio emocional, cognitivo, espiritual. Personas que sin estar tristes se sienten vacías, que ya no disfrutan lo que ven, lo que publican ni lo que reciben. La dopamina de cada notificación ya no alcanza. Y la mente, agotada, empieza a pedir silencio como quien pide aire. Cuando se desconectan, al principio sienten un vacío inmenso, una especie de abstinencia emocional. Pero después algo sorprendente sucede. Ese vacío empieza a llenarse de cosas que antes pasaban inadvertidas. El sonido del viento, la textura del café en la mañana, el silencio de un domingo sin notificaciones, la conversación sin pantallas, pequeños fragmentos de realidad que el exceso de conexión había borrado. Y entonces lo entienden. No era que el mundo fuera gris, era que estaban viendo el mundo a través del brillo artificial de una pantalla. Con el tiempo, el miedo a desaparecer se convierte en alivio. El "¿y si se olvidan de mí?" se transforma en "qué bien se siente no tener que estar disponible", porque la verdadera presencia no está en ser visto, sino en estar en paz con uno mismo. Pero el regreso, cuando ocurre, también es distinto. Quienes vuelven lo hacen con otra mirada. Ya no buscan validación, ni aprobación, ni números. Vuelven con intención, con propósito, y publican menos, miran menos, reaccionan menos, pero sienten más. Aprendieron que no todo lo vivido necesita ser mostrado, y no toda emoción necesita ser explicada. Hay una profundidad en la ausencia que solo entiende quien se ha atrevido a desaparecer. Y no todos pueden hacerlo, porque el silencio asusta, nos obliga a enfrentarnos con lo que evitamos, la soledad, la duda, la inseguridad. Pero es ahí, precisamente ahí, donde empieza la verdadera conexión. No con otros, sino contigo. En un mundo donde todo se mide, se comparte y se compara, elegir el silencio es un acto de coraje. Es mirar al vacío y decidir que no te vas a perder en él, que no necesitas gritar para existir, porque al final, lo que define tu valor no está en tu número de seguidores, ni en tus likes, ni en cuántas veces apareces en el feed de alguien más. Tu valor está en lo que queda cuando todo eso desaparece, en quién eres cuando nadie te mira. ¿Y tú, alguna vez has sentido el deseo de desaparecer? ¿De apagarlo todo? Aunque sea por un tiempo, de volver a ser tú, sin filtros, sin luces, sin público. Si la respuesta es sí, no estás solo. Miles de personas en el mundo están haciendo lo mismo, buscando una vida más real, más silenciosa, más suya, y están descubriendo algo que las redes nunca podrán ofrecer: el placer de existir solo por existir. Así que si alguna vez decides desaparecer, que sea para volver diferente, para regresar más consciente, más presente, más tú. Y recuerda, no necesitas ser visto para ser valioso. No necesitas publicar para pertenecer. No necesitas compartirlo todo para vivirlo de verdad. La vida sigue ocurriendo, incluso cuando no la subes a tus historias. Y quizás justo ahí, en ese silencio, empiece la historia más honesta que jamás contarás. Si esta reflexión resonó contigo, deja tu like, comenta lo que piensas sobre el silencio digital y comparte este video con alguien que necesite recordarlo, que desconectarse no es desaparecer, es a veces la única manera de volver a encontrarse.